Puedo ver. De Valeria la mía, la de mi hermana, princesa Trevi. Ya que no normalmente que digo, hasta bien volar, cuando se llega y ves la vez con pero me ve cuando yo cojo en la mañana, yo cojo una que está parada, me voy a coger pilla, porque ya Ana Ardila, Diana Arias, Aira Cárdenas, Sara Cruz, Ricky Díaz, Dylan Díaz, Karen Flores, Karen, Tania Franco, que conozco por ahí. Juan Cumán, Andrea García, Jesse Guzmán, Laura Guzmán, Joana Ibargüe, Carla León, Carla, John López, María López, Sara Marmón, Nicole, Paula, Bendivenso, pero digo yo, Samuel Montenegro,
Daniel, está renovando. Elisa, Julián, Andrés Quintana, Juliana Reyes, Paola Rincón, Carlos Rincón, Alejandra Rojas, Erika, Santiago Rosso, Angie, Nicolás, Dayana Zamora, Era cuánto por ahí. Joana Sánchez, Sara Sierra, Lizeth Silva, Juliana Suárez, José Ulloa, Adriana Vargas, Melanie Zuluaga, Lorena Palacios, Luisa Butrago, Emily Ávila, Steven Ramírez, Leonardo Perlaza, Sofía, Bueno, muchachos, buenos días. Nos ponemos en cosas, por favor. Hoy, según el calendario académico, tenemos el parcial. ¿Cuándo? Creo que mañana no lo podemos presentar. Entonces lo vamos a dejar para el viernes. ¿Sí? No, el viernes es presencial. No, creo que toda esta semana la tenemos presencial. Eso fue el comunicado que pasaron ayer, de que pues solamente hay virtualidad mañana, pero de la séptima hacia arriba todas las sedes son virtuales. Y el viernes tenemos clase acá presencial.
pues hasta la fecha es lo que se establece ahí según las directivas. Entonces, pues lo haríamos el viernes. Si hay alguna otra orden, alguna otra decisión, pues les daré saber. ¿Ok? Bueno, recuerden que hasta hoy hay plazo de subir la actividad en pareja del tema de la memoria que estábamos trabajando ayer, la importancia de la misma. Este tema del lenguaje como tal, pues pienso que nos acompaña de una manera interesante desde nuestra etapa más infante de nuestra vida, ¿sí? Porque de alguna manera los niños tienen una manera de comunicarse con nosotros los adultos para poder satisfacer una necesidad, ¿sí? Niñas, por favor, hagan silencio, suéltenme el celular y presten atención, por favor. ¿Listo? ¿Y te sientas bien, por favor, si eres tan amable? Tú, la que está detrás del muchacho. Claro, claro. Gracias, señorita. Muy amable porque es como muy incómodo que estés así medio atenta a clase. Entonces, un ejemplo de lo que yo les estoy comentando de cómo los niños en una temprana edad buscan la manera de comunicarse con nosotros. Y eso que no tienen un lenguaje. Tienen unas expresiones, unas respuestas que hacen de que nosotros de alguna u otra manera los escuchemos. Y eso es el llanto. El llanto es una manera de comunicarse para determinar de que o tiene hambre o que necesita que lo cambien de pañal porque ya le está ardiendo la cola del popó del chichi que tiene y que no lo han cambiado. Entonces, de alguna u otra manera, los niños siempre están generando una comunicación. Y la comunicación se acompaña del lenguaje y genera como una relación y una secuencia entre lo que yo emito y la consecuencia de esa emisión de esa conducta personal mía. Entonces, yo genero una reacción en mi contexto. Cuando yo soy el que genera una conducta, yo genero una reacción. Esa reacción puede ser positiva o negativa. Y eso me va a generar a mí un aprendizaje de volver a tenerlo más adelante o no volverlo a presentar. Y en cierta manera eso hace parte de la manera como nosotros los seres humanos nos comunicamos, nos expresamos ideas y utilizamos una serie de simbologías que hace parte de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de nuestra biología humana, que nos permite hacer eso que estamos haciendo, comunicándonos a través del lenguaje, a través de esa simbología, ¿no? Entonces, aquí el lenguaje tiene que ver muchísimo con la manera como interpretamos lo que nos dicen los demás. Eso es claro con respecto inclusive a lo que yo les comentaba de los infantes, de cómo los infantes tratan de comunicarse y lo logran, porque generan en nosotros una reacción que es ir y alimentarlos, si es que está llorando por hambre el niño o la niña, ¿sí? Y entonces eso le funciona a ellos y lo vamos a volver a utilizar más adelante cuando somos niños, ¿sí? Entonces, los teóricos del desarrollo, de la psicología del desarrollo como Piaget, como Vygotsky, como Brunner, Bandura inclusive, se me escapa otro, pero ellos establecen como la lingüística como algo supremamente necesario para hacernos entender con nuestro medio. Entonces, miremos eso y ya cuando terminemos estas diapositivas vamos a ver un video que nos orienta mucho más en ese sentido. Bueno,
ya que se me había olvidado. ¿Sí? Y que bueno, Piaget con sus etapas del desarrollo, con las etapas preoperacionales, concretas, formales, siempre están haciendo o nos están dando a entender de que los muchachos, al interactuar con su medio, están generando un aprendizaje y ese aprendizaje genera a ellos una serie de respuestas, ¿sí? Y hay unos procesos internos que lo van a mantener de una manera muy adaptativa, porque son procesos en los cuales el hecho de que tengan cierta edad, hasta cierto punto tienen una comprensión, pero como si biológicamente y neurológicamente están bien, entonces avanzan y generan entonces una interpretación de acuerdo a los nuevos aprendizajes. Pero por eso dicen que Piaget no hay lenguaje sin pensamiento, porque los niños, al estar en contacto con su contexto y con nosotros, generamos una serie de pensamientos, ¿sí? Muy básicos, pero que en últimas generan entonces unas interpretaciones y un lenguaje al interior de ellos. Y dice también que es por la mayor o menor inteligencia con respecto a la estimulación que reciben los niños en su contexto inmediato. Ustedes saben de que el niño a mayor estimulación seguramente van a tener una mejor posibilidad de aprendizaje y van a tener una gran capacidad en cuanto a la memoria y en cuanto a un lenguaje más fluido. El niño que no está bien estimulado en su contexto inmediato, seguramente la inteligencia se va a ver mucho más afectada. ¿Ven? Vygotsky nos dice que el lenguaje produce el pensamiento o el pensamiento es producto del lenguaje. Digamos que eso está de una manera bidireccional. Digamos que las dos van muy de la mano. El pensamiento genera un proceso de lenguaje porque necesitamos, aparte de pensar, generar procesos de comunicación y pienso y genero el mensaje. Es decir, me termino comunicando, ¿sí? Y el pensamiento es ese producto del lenguaje también, porque a manera, cuando nosotros empezamos a aprender nuestro idioma castellano, o cuando los niños empiezan a aprender el español, pues entonces estamos generando en ellos la manera de cómo debemos comunicarnos, es decir, conocer las vocales, conocer las consonantes, cómo formamos las palabras, como una palabra, lo vamos a ver más adelante, como una palabra que la presentamos de una manera aislada no nos dice nada. Pero si unimos esa palabra al interpretarla o al leerla, sí nos dice algo. Entonces, esto es una manera seguramente complementaria. Chomsky nos dice que el lenguaje es independiente del pensamiento porque existe un conocimiento y una actuación y son estructuras separadas. Digamos que la diferencia con Vygotsky, Chomsky lo que plantea es de que la cultura hace que nosotros tengamos cierto tipo de conocimiento diferente al de otra cultura, ¿sí? Tenemos otra manera de comunicarnos, otra manera de expresarnos de acuerdo a lo que estamos actuando en nuestra cotidianidad. Entonces, por eso dice que el lenguaje es independiente del pensamiento que existe por la cultura misma, porque es que la cultura nos está diciendo qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, qué lenguaje debemos utilizar y qué lenguaje no. ¿Sí? Entonces, ahí está ligado todo lo que tiene que ver con las estructuras instauradas en una cultura en particular. Y Brunner, pues no son separadas, las dos son partes del conocimiento. Me parece que eso es muy válido, lo que es el lenguaje, lo que es el pensamiento, se refuerza muchísimo con lo que yo les estoy diciendo de cómo la gente empieza a aprender en la medida que recibe una muy buena estimulación. Ese conocimiento nos permite a nosotros interactuar y la estimulación brindada a los infantes en menor cantidad, en una cantidad mucho más amplia, va a hacer que mi conocimiento sea mucho más
robusto, ¿no? Mi lenguaje va a ser mucho más robusto, mi pensamiento va a ser mucho más robusto también, porque tengo procesos internos para poder tomar decisiones. Entonces, el pensamiento va a estar mucho más alimentado de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en mi cotidianidad, a muy poco espacios de procesamiento, al tener muy pocas experiencias lingüísticas o muy poca interacción con las demás personas o con pocos estímulos, pues mi pensamiento va a ser muy limitado. Es decir, no voy a procesar, pues porque no tengo nada que procesar, no tengo absolutamente nada que pensar, o mis pensamientos son mucho más limitados. Diferente es cuando el niño es supremamente estimulado. No lo llamemos sobreestimulado, pero sí está bien estimulado y eso hace que el niño sea supremamente creativo. E inclusive lo sorprenden a uno cuando un niño de 3 años está diciendo o haciendo esto, uno queda asombrado. ¿Por qué? Pues porque está asociando todo lo que está recibiendo y todo lo que está aprendiendo en su medio ambiente inmediato. Las formas del lenguaje humano, el lenguaje animal y los lenguajes formales, ¿no? Que son las maneras que nosotros podemos entender en el lenguaje humano cómo nosotros sabemos que nos podemos comunicar a través de una serie de expresiones faciales, unos gestos que nos dicen mucho. O sea, inmediatamente nosotros empezamos a procesar la información que recibimos cuando vemos a alguien que tiene, digamos, está de mal genio o está enfermo, entonces su rostro, sus gestos nos dicen mucho. Entonces, como que yo prefiero no hablar con esa persona porque está molesta en este instante. Entonces yo prefiero que con esa manera de comunicarnos a través de esa parte gestual, que eso lo asociamos a manera de sus signos o esas secuencias sonoras, porque cuando debe haber una coherencia entre mis gestos y mi timbre de voz, ¿sí? O sea, cuando yo digo estoy de mal genio, mi timbre de voz tiene que ser fuerte, ¿sí? Porque tiene que haber coherencia, tiene que haber relación entre mi estado de ánimo negativo o mi mal genio y la agresión que yo estoy lanzando con la palabra. O sea, yo no puedo decir, es que estoy de mal genio, si yo realmente lo estoy, ¿sí? O sea, yo tengo que ser coherente con lo que yo estoy sintiendo, lo que yo estoy expresando, y seguramente esa sonoridad, esas secuencias sonoras nos dice a nosotros con el timbre de voz elevado, el volumen de voz elevado, es de que estamos teniendo mal genio, ¿sí? Y bueno, pues cuando hablamos de los signos gráficos, como nosotros de alguna u otra manera nos estamos, inclusive gráficamente, las caricaturas que de pronto tienen los artistas nos dicen de qué manera un dibujo nos puede representar una cara de asombro, una cara de malestar, una cara de alegría. O sea, esa parte de los signos gráficos también es una manera de cómo nosotros los seres humanos nos terminamos comunicando. No hay mucha diferencia entre ese lenguaje humano y ese lenguaje animal. De hecho, nosotros podemos tener una expresión verbal, inclusive con palabras soeces, para demostrar que yo estoy de mal genio, y utilizamos el lenguaje. Acá utilizamos también un lenguaje muy visual, porque ustedes ven cuando hay una pelea entre dos perros, entonces nosotros imaginamos que el perrito se le encrispa el lomo, empieza a mostrar sus colmillos, levanta la cola demostrando dominancia. Entonces, esa manera en donde esas señales generan un significado. Y si alguno de esos perritos es mucho más
temeroso, entonces también su lenguaje nos dice que está perdiendo. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque se agazapa, se enconcha, no tiene la cola bien levantada porque no demuestra dominancia, entonces es una manera para decir, yo ya perdí. Yo me quedo más bien quieto para que no me den una muenda de esa bien bárbara y me quedo quieto. ¿Sí? Entonces, es como el lenguaje que nosotros estamos hablando de los gritos de alarma, el lenguaje que se tiene con respecto a esas señales, y ahí lo dice en las señales sonoras, visuales y olfativas. ¿Sí? Todas esas feromonas, todos esos olores que sueltan los animales, y que de alguna manera le están diciendo a los contrincantes o a las otras especies, aléjense porque este territorio es mío. Todo lo que hay de aquí hacia allá o hacia atrás es mío. Entonces, esa respuesta de querer demostrar que ese espacio y ese terreno es propio, es mío, es para que precisamente no lo invada. Pero obviamente los otros machos que quieren empezar a tener el dominio del clan, de la manada, lo que sea, entonces van a querer entonces enfrentarse a ese macho alfa o a ese macho dominante, entonces empiezan a generar todas unas respuestas que demuestran símbolos de pelea. ¿Sí? Y los lenguajes formales son construcciones artificiales humanas que la utilizamos pues, para poder saber la parte cuantitativa, ¿no? Si hay un partido de fútbol y hay un marcador, o sea, si nosotros no utilizamos la simbología numérica, no sabemos, en un equipo ganó y el otro perdió. Sí, pero ¿cuánto quedaron? ¿Sí? Si no hay el 0, si no hay el 1, si no hay el 2 o el 3 o números así, pues entonces no vamos a poder decir el equipo ganó 4-0. ¿Sí? Entonces, por eso, las construcciones que nosotros hemos hecho a través del tiempo nos han permitido tener como ese conocimiento de ese lenguaje con respecto a lo que nosotros queremos mencionar. ¿Sí? Y de hecho, esos lenguajes de programación, esa programación binaria del 0 y el 1, que es algo que nos invita a que hagamos una serie de lenguajes de programación supremamente ligados a unos resultados utilizando esos lenguajes de programación. Pero eso es construido por nosotros, ¿sí? Y esa es una manera de nosotros de comunicarnos, ¿sí? Si nosotros vamos al pasado un poco, cuando recién empezaron a salir los computadores, ustedes, no sé si recuerdan, los disquetes eran supremamente grandes, ¿no? Eran inmensos. Y ahorita ya los tenemos en unos microchips que realmente son casi imperceptibles. Y todos esos procesos están siendo generados, han generado o han sido generados por todo este lenguaje humano y ese lenguaje formal. ¿Sí? Bien. Bueno, aquí hay unas dimensiones del lenguaje humano. Luria, que es un neurólogo, dice que por el lenguaje entendemos un sistema de códigos con cuya ayuda se designan los objetos del mundo exterior, sus acciones, cualidades, relaciones, todos los mismos. Nosotros esto, ¿por qué lo llamamos teclado? ¿No? O sea, nosotros le damos ciertos significados a ciertos objetos. Nosotros, ¿por qué llamamos a esto pupitre? ¿Por qué no lo llamamos bizcocho? ¿O por qué no lo llamamos, qué digo yo, cualquier otro nombre? ¿Sí? Entonces ya vamos a mirar esa parte del lenguaje, cómo hemos logrado interpretar el mundo exterior
sus acciones, es decir, que nosotros utilizamos este objeto siendo funcional para sentarnos, ¿sí? Y sabemos que las características de este objeto que llamamos silla o llamamos pupitre cumple unas funciones para nosotros. Y está en un contexto seguramente académico, ¿sí? Y le damos cierta funcionalidad, en donde el derecho a las cosas es que lo utilicemos como ustedes muy juiciosamente están sentados aquí, ¿sí? Y ahí está relacionado pues el tema de cualidades y relaciones entre nosotros y los sujetos que estamos observando. De ahí, de Luria, es que de cierta manera Vygotsky luego saca sus teorías, porque fue el discípulo de Luria. Sí, Luria es un neuropsicólogo supremamente reconocido, y él le da muchísima relevancia precisamente a todo ese manejo de la parte lingüística, del manejo de esos procesos neurológicos, y claro, Vygotsky tiene mucho que ver con eso también, ¿sí? El lenguaje es un conjunto infinito de oraciones, cada una de las cuales, de hecho, si yo estoy leyendo esta oración, estamos haciendo uso de lo que nos está diciendo Charles. Un conjunto finito o infinito de oraciones, cada una de las cuales posee una extensión finita de acuerdo al sentido mismo de la oración y construida a partir de un conjunto finito de elementos. ¿Qué elementos tenemos en esta oración? ¿Qué elementos? ¿Qué elementos construyen esta oración? Pues tenemos una gramática, tenemos unas letras, tenemos unas palabras, tenemos unos artículos, tenemos una parte numérica, ¿sí? En donde eso nos permite a nosotros poder interpretar lo que nos está diciendo la oración, ¿sí? Si nosotros tuviésemos esta oración totalmente desordenada, pues carecería de sentido, ¿sí? Entonces, el juego que hacen las terapeutas del lenguaje o las terapeutas ocupacionales es organizar en orden lógico y coherente esta oración, porque esta oración nos dice algo, nos enseña algo. Entonces, ¿cuál sería esa oración? Cuando uno está aprendiendo inglés o cualquier otro idioma, también nos colocan unas oraciones en desorden y nos dicen cómo deberíamos organizar esta oración para que tenga sentido. ¿Ven? Y ahí estamos haciendo uso de estos elementos, ¿sí? El lenguaje es una instancia o facultad que se invoca para explicar que todos los hombres hablan entre sí. Y es un lenguaje no solamente verbal, como lo estoy manejando ahorita con ustedes. Es una manera de muchas estrategias para que ustedes me enseñen o para que yo les enseñe a ustedes, ¿sí? Ese lenguaje de señas me parece muy interesante aprenderlo. ¿Alguien lo conoce acá? El lenguaje de señas y lo maneja bien. Más o menos lo maneja, ¿no? Exactamente, pienso yo que las personas, y fíjense que el lenguaje va muy de la mano, ¿sí? Uno constantemente se está comunicando y uno no puede tener quietas las manos. De hecho, cuando uno está hablando por teléfono, uno le dice a la persona que no lo vea uno, usted tiene que girar a la izquierda, allá encuentra en la esquina un supermercado, gira a la derecha. Y yo estoy haciendo todo esto, o sea, yo estoy manejando mis manos, mis brazos para decirle a dónde tiene que ir. Pero esa persona no me ve, ¿ven? Pero lo utilizamos frecuentemente. Hacemos eso, inclusive las personas que hablan con el lenguaje de señas, no sé si ustedes han dado cuenta, pero la parte gestual de ellos es también muy diciente. Ellos arrugan mucho la cara, ¿sí? Hacen mucha gestualización, ¿sí? Pues porque aparte que tienen que manejar las manos y los dedos para poder mandar un mensaje, pues también tienen que hacer una
vincular la parte gestual para poder mandar una respuesta o una frase o una oración mucho más concreta, ¿sí? Y esa oración pues tiene que ir en sintonía con el movimiento de las manos, con el lenguaje de señas no lo dice, y la parte, la parte gestual, ¿sí? Bien. Por tipos de lenguaje, el oral, el corporal, el desordenado y el explosivo, ¿no? Esto es algo muy sencillo de entender, que es lo que estamos haciendo ahorita, el lenguaje corporal, cuando ustedes saben de que su pareja les está prestando atención porque tiene un lenguaje corporal en donde las señales que él o ella le mandan al emisor, pues es de que me interesa lo que tú estás diciendo. Ese lenguaje corporal es muy diciente, ¿sí? Es un lenguaje no verbal. Si yo digo esto, ajá, sí, ¿eso qué es? ¿Cómo afirmar algo así? Ajá, sí, ¿eso qué es? Esas son expresiones mínimas verbales, ¿sí? Y que pues obviamente están diciendo cómo es que yo me estoy comunicando, ¿sí? Entonces, es una manera para decirle a la persona que yo estoy atento a lo que le está diciendo, ajá, o movemos la cabeza de manera afirmativa, ¿sí? El lenguaje desordenado, defecto del habla caracterizado por un lenguaje rápido y desordenado con omisión de letras o sílabas. ¿Sí? Esto tiene mucho que ver con las agrafias o las acalculias en los desórdenes, en los lenguajes desordenados. ¿Sí? Las afasias, ¿no? Es todo ese tipo de problemáticas que tienen los niños en su etapa académica. Que si no se solucionan, eso se sigue presentando en una etapa mucho más adulta, en unos adolescentes, en unos adultos jóvenes, y termina pues con un lenguaje muy poco comprensible. Y el lenguaje explosivo se caracteriza porque la persona hace pausas entre las palabras, rompiendo el ritmo de la frase, ¿sí? Esto es muy repetitivo, aunque ustedes no lo crean, esto es muy repetitivo. La gente a veces tiene esa falencia, esa dificultad, y sus comunicaciones son muy pausadas. Dejan mucho espacio entre una palabra y otra, y eso termina siendo molesto para el que escucha, ¿no? Porque se puede tomar, si yo me demoro un minuto en decir algo, la persona que tiene ese lenguaje explosivo se puede estar demorando una hora, y eso pues no todo el mundo tiene paciencia para. Entonces tiende a romper el ritmo de la frase. Bueno, el pensamiento se halla ligado al surgimiento de los signos y símbolos, pues, que lo utilizamos en el lenguaje, ¿sí? Deben una señal de tránsito, por favor. Pare, ¿no? Utilizamos la palabra pare o lo que tú me dices, esto, ¿no? Dependiendo de donde estemos, ¿no? Otro, prohibido parquear, ¿no? ¿Okay? Otro, prohibido girar a la derecha, prohibido girar en U. Uso exclusivo para máxima velocidad, ruta escolar. O sea, esos símbolos
existen no para adornar las calles. Esos signos existen precisamente para que sepamos qué es lo que se debe o no se debe hacer en un contexto en particular. ¿Ves? Y esos signos o símbolos tienen que ser universales. O sea, tienen que ser, todo este tema de las señales de tránsito tienen que ser universales, porque si yo me voy a vivir a otro país, yo estoy seguro de que los símbolos y los signos siempre son los mismos. No podemos manejarlo diferente. Aunque hay unos que son exclusivos para ciertas partes del mundo y es donde existen las estaciones de verano, invierno, otoño. ¿Cuál me falta? Eso. Entonces, esos símbolos, aquí no, acá en Colombia o acá en Bogotá nosotros no tenemos nieve. Pues cuando llueve granizo, eso es otra cosa, pero no tenemos nieve. Y allá se requiere de que haya, de hecho hay unas, como la nieve cae tan intensamente, se forman unos cúmulos unas capas gruesas de nieve que hacen de que los carros no rueden. Entonces los señores que entran, los conductores que entran a ese invierno, pues tienen que colocarle no sé qué cosas a las llantas para que puedan rodar, ¿sí? Y tienen que colocar cierto tipo como de escudo a la camioneta o al carro para que pueda ir rompiendo la nieve, ¿ven? Eso acá no lo utilizamos, de hecho acá no lo venden, pues porque acá si lo van a vender quiebran, porque acá cuando va a nevar, ¿sí? Entonces tiene que ver muchísimo con eso. Entonces, el pensamiento va muy ligado a ese tipo de momentos contextuales, ¿no? Y dice que el lenguaje sin pensamiento y pensamiento sin lenguaje, pues realmente no podría existir, ¿sí? Bueno. En el sentido estricto del lenguaje y el pensamiento, ¿quieres leerme esta parte, por favor? Es la facultad que habilita para la adquisición y uso de signos fónicos, reglas. ¿Qué son los signos fónicos? ¿Qué son los fonéticos? Ajá. Pero, o sea, es decir, dame un ejemplo de un signo fónico. Si los fonemas son las palabras. Porque es algo que transmitimos con que es, o sea, fónico, que si Un ejemplo. la ¿Y cuál sería el signo fónico? que yo lo digo, ustedes explican que yo digo A. Ok. Ok, listo. Siguiente. La capacidad, sentido amplio, la capacidad del hombre para la representación simbólica, para su desarrollo y la comunicación. Ok. ¿Sí? El lenguaje me dice a mí entonces que tengo que seguir ciertas reglas, ¿sí? Digamos, cuando uno nace y entra en contacto con la sociedad, uno no aprende la gramática, uno simplemente se comunica, ¿sí? La problemática que yo voy a tener es cuando ya tengo que utilizar la simbología cuando voy a escribir, ¿sí? Porque entonces ahí tengo que tener artículos, tengo que tener signos de puntuación, tengo que tener orden en las letras para poder comunicarme y desarrollar muy bien el lenguaje. Entonces, en un sentido amplio, me comunico ampliamente, pero si no lo tengo claro, pues entonces la gente va a tener dificultad conmigo para comunicarse. En el pensamiento, ¿vale? Cubre el ejercicio del conjunto de funciones y operaciones intelectuales en el carácter de conceptual del proceso, solo posible por el lenguaje. Ok.
funciones y operaciones intelectuales. Todo esto es interno. El pensamiento, acuérdese que es un lenguaje no verbal. Es una autoverbalización. ¿Sí? El pensamiento es una respuesta no observable. Por eso se habla de operaciones intelectuales de carácter conceptual, porque yo, de acuerdo a mi experiencia y a mi conocimiento, lanzo conceptos o definiciones que para mí me parecen, ¿sí? Para generar un lenguaje. Y en el sentido amplio, El mismo principio del ejercicio de funciones que se deriva de la construcción del mundo objetivo. de lo que observamos, de lo que vemos. Está lloviendo, está de día, está de noche, lo observamos. Entonces, con base en eso, hacemos una construcción de mi lenguaje para utilizarlo en este momento. Ahí se relaciona con la memoria semántica que va a permitir la construcción del pensamiento abstracto. Sí, correcto. Así es. Bien. Voy a mostrarles un video. Permítanme, salimos de Empezamos de computadora acá. Y vamos a ver un video que me parece interesante del lenguaje. Claro que saben cuál ha sido el instinto que en la historia de la evolución ha generado más problemas. Es el instinto sexual. No tiene nada de extraño, entonces, que detrás de la revolución social, la que realmente nos hizo humanos hace miles de años, esté el sexo. Lo que no sabíamos es que esta revolución social fue liderada por las mujeres gracias a dos hechos biológicos: el ocultamiento de la ovulación y la sincronización del ciclo menstrual en el tiempo. Chris Knight dista mucho de ser una figura académica convencional. Su visión de la antropología rompe con muchos de los moldes tradicionales. Knight reivindica la importancia de la mujer, la solidaridad y la vida en comunidad en la evolución del ser humano y en especial de la cultura. Chris, Hola. Chris, it's fabulous what you say. Es fabuloso lo que estás diciendo. Afirmas que el mismo principio bien conocido de crecimiento seguido luego de modificaciones se aplican a muchos instintos humanos e incluso a la evolución de las especies, de los reptiles, a los mamíferos, a los homínidos. Pero no al lenguaje. En tu opinión, parece que el lenguaje no proviene de ninguna parte, que sobrevino de pronto, que antes no había nada. ¿Qué quieres decir exactamente? Bueno, parece surgido de la nada. Y de hecho, el científico más influyente en el ámbito de la lingüística, Noam Chomsky, sostiene que surgió de la nada, que representa un principio totalmente distinto al de ningún otro sistema conocido de comunicación animal. Yo no creo, en realidad, que surgiera de la nada. Y si analizamos el mundo animal, especialmente el de los monos y los simios, en búsqueda de algo tan impredecible, tan libre, tan creativo e imaginativo como el lenguaje, quizá resulte difícil encontrar algo similar, especialmente si lo buscamos en el lugar equivocado. Pero mi teoría es que los animales de pequeños tienen un instinto de juego, un instinto para jugar. Esto se constata mirando cómo juegan dos cachorros, o dos gatitos, o dos monos pequeños. Son realmente espontáneos, son muy ingeniosos. Pero tú dices que las señales en el juego no son las mismas. No, pero están analizando lo que piensa el otro.
Se están comunicando, no es lenguaje. Pero si luego miramos a nuestros niños y nos preguntamos, vale, tengo un niño de 2 o 3 años, ¿qué pasa en esa pregunta? ¿Cuándo sucede algo así? Todos estaremos de acuerdo en que el momento en el que los niños son más imaginativos en el lenguaje y el arte es durante el juego imaginativo, el juego simbólico. Así que si me preguntas de dónde procede ese instinto, mi respuesta sería que viene del instinto de juego. Pero lo interesante es que en el mundo animal se juega en la infancia, mientras que en el ser humano el juego durante la infancia es algo más que una preparación para la realidad adulta. Tomemos, por ejemplo, los juegos de lucha. En realidad estos juegos son una preparación para la vida adulta, pero también para la participación en otro tipo de juegos. Creo que se puede argumentar que toda la cultura simbólica, La mente. todo el lenguaje, la mente, pero también la religión, todo constituye una especie de juego de ficción. Toda nuestra cultura simbólica se basa en un vamos a fingir, y a menudo es bastante serio. De hecho, también sucede lo mismo con la literatura, la poesía. Si entiendo bien, y si lo entienden nuestros espectadores, los animales, los primates, los perros, juegan y también tienen este instinto para el juego, igual que nosotros. Y al jugar se comunican. Pero tú dices que hay algo que falta al compararlo con un niño, algo que hace que las señales de los primates no conformen el lenguaje. ¿Qué es lo que les falta, pues, a los primates para tener un lenguaje? Lo que falta es la política, por muy sorprendente que resulte. Pues sí. Si me preguntas por qué un chimpancé joven, al que se le da muy bien jugar a pelearse, de repente para el juego y empieza a pelear en serio, ¿por qué llega un momento en el que la lucha es de verdad? ¿Qué es lo que hace que se vuelva real? La respuesta es que esto pasa cuando el animal no se puede permitir perder. Y para eso no se necesita lenguaje. No, el lenguaje no es necesario. Pero lo que quiero decir es que el sexo en los monos y simios no es un motivo de juego, sino más bien la fuente de enormes tensiones, conflictos y violencias. Y cuando el sexo está en juego, uno no quiere perder, especialmente si es un macho. Cuando dos gorilas machos empiezan a incordiarse el uno al otro, no van a mostrarse juguetones, sino que habrá una pelea. Así que el juego de lucha en el periodo preadulto no se transforma, como en el caso de los humanos, en lenguaje y cultura que se transmiten de una generación a la siguiente, sino que es una preparación para las peleas reales. Lo que digo es que el conflicto sexual limita el juego al periodo presexual del animal. Y las expresiones del juego, los gestos del juego, se paralizan, se pierden. Los animales adultos no los manifiestan, exceptuando tal vez cuando juegan con sus crías. Así que la inmortalidad, por así decirlo, de los gestos del juego desaparece. El juego no se transmite con sus formas de una generación a la siguiente. Cada nueva generación debe reinventar la rueda con nuevas expresiones del juego. Son bienvenidas que nos hacen sentir en casa. Tris, el sabor de la bienvenida. Encuéntralas en tu tienda más cercana. Con solo 2.300 pesos al día, entregarás 16 onzas de alimentos terapéutico cada mes en los departamentos con mayores índices de mortalidad de niños y niñas. El juego es un momento placentero donde no existe el riesgo, o por lo menos no debería. A todos nos gusta jugar, ponernos en situaciones atípicas que salgan de nuestra realidad y nuestra rutina. Es innato, un instinto que nos permite desarrollar la imaginación, compartir experiencias y además adquirir una serie de habilidades sociales que necesitaremos durante la vida. Es un espacio donde tenemos la oportunidad de interactuar con nosotros mismos, con los demás y con nuestro entorno. Jugamos porque necesitamos descubrir, conocer, aprender y sobre todo entendernos. Jugamos porque necesitamos experimentar sensaciones que nos provoquen placer.
¿Quién no se ha disfrazado alguna vez? ¿Cuántas veces no hemos sido mamás y papás de Dios? O hemos comprado verduras de plástico en un mercado de promesa. Durante la infancia iniciamos un tipo de juego que será decisivo para nuestra vida. Es el llamado juego simbólico. Se da una edad en la que necesitamos dar simbología a los objetos, personas o situaciones para entenderlos mejor. A través de los símbolos, los niños y niñas consiguen reducir la complejidad de la realidad y la llevan a un territorio que pueden dominar. El juego facilita la comprensión de lo que somos y de lo que podemos llegar a hacer. Producimos situaciones reales como si se tratara de un ensayo del mundo en el que nos toca vivir. El juego simbólico permite además jugar con otra realidad, pero no estar dentro de ella, por lo que es un juego más seguro. Podemos equivocarnos, experimentar, probar, proyectar sin consecuencias positivas. El juego es aprendizaje y placer. Con estas virtudes es difícil de imaginar una vida sin juego. De hecho, no desaparece nunca de nuestras vidas. Aunque sea tengo la acción de jugar, lo que no desaparece es nuestra capacidad familiar. Vamos. Será muy confuso. O sea que ahora estamos llegando realmente al meollo de la cuestión. Cuando mencionas lo del mundo reglamentado, lo que tú sugieres y lo que constituye, en mi opinión, me corriges si me equivoco, tu verdadera contribución al estudio de los orígenes del lenguaje es que debe preexistir un modelo regular, ciertos derechos establecidos, cierta confianza mutua entre la gente. Es necesario disponer de un sistema de leyes antes de que aparezca el lenguaje. Así es. En cierto modo, debes tener una buena predisposición hacia mucha gente. Si impera la desconfianza, la ansiedad y hay una falta interna de civismo, por así decirlo, no hay manera de estar en buena predisposición y, por tanto, las señales en las que uno confía son distintas. Lo que quieres es estar seguro y no buscarás la información. Y esto es lo que no existe en los chimpancés. Exacto, en nada que pueda manipularse, nada que pueda ser cognitivo, nada que pueda ser un engaño. Ignorarás este tipo de cosas y te concentrarás en todo aquello que es difícil de distinguir. Algún parpadeo involuntario, algún movimiento del vello o un cambio en la coloración del rostro. Porque esa es una manifestación difícil de fingir y sabes que necesariamente es verdad. Nos pasaría incluso a nosotros. Imagínate que fuéramos de la mafia, robáramos un banco y saliéramos de ahí cada uno con una parte del botín sin saber dónde ha puesto el otro su parte. Las palabras no bastarían. Querríamos estar totalmente seguros de la información. Tú me mirarías, yo te miraría, pero buscaríamos algo más fiable que un simple «Ah, sí, puse el botín en algún lugar del desván». Buscaríamos algo en lo que pudiéramos confiar. Lo que digo es que los monos y los simios necesitan que sus señales sean fiables y por tanto comprueban la señal, comprueban su calidad, su fiabilidad y evalúan la fiabilidad en una escala análoga como más o menos fiable. En cierto modo, el modelo de comunicación animal se asemeja al ronroneo de un gato. Cuando un gato ronronea, sabes que es feliz. Se trata de lenguaje corporal, no puede estar fingiendo. Y dices que los animales solamente pueden crear en cierto modo lenguaje corporal. Exacto. Digo que en el caso de las señales animales, si están diseñadas por la selección natural para convertirse en señales comprensivas, especialmente en la comunicación verbal, será difícil fingir el lenguaje corporal. Los primatólogos han establecido varias categorías de señales. Tenemos el gemido de la copulación. Si estás copulando y eres una hembra, emites un sonido determinado que significa que estás copulando. No cabe duda al respecto. Si escuchamos ese sonido, sabemos que esa actividad se está llevando a cabo. Luego está el gruñido de la comida, que significa que un chimpancé ha encontrado comida.
El entusiasmo estimulado por la presencia de comida hace, estoy seguro, que se activen las glándulas salivares. Cuando oyes uno de esos gruñidos de detección de comida, es como si escucharas la saliva, como si escucharas la comida. Y sabes que es verdad. Y lo importante es que los chimpancés no pueden falsear esta señalización, no pueden manipular sus señales vocales. Y muchas personas se preguntan por qué pasa eso. Creen que quizás se trate de algún defecto, que el pobre chimpancé no ha evolucionado muy bien. Piensan que quizá le iría mejor si pudiera controlar cognitivamente sus señales vocales. Pero yo digo que no es así en absoluto. Si esas señales se pudieran manipular, no valdrían nada, serían como billetes falsos. Pero nosotros sí podemos manipular. Sí, podemos jugar con esas señales, exacto, y lo hacemos, y es totalmente distinto. Muy distinto. Hemos roto todas las reglas y podemos jugar a voluntad con nuestras señales vocales, pero ¿cómo puede suceder eso? No hay nada remotamente parecido en todo el planeta, salvo en el caso de los humanos, en el que podemos controlar cognitivamente las señales. No, no, por favor, que recoja las cartas y nos suba. Siempre la misma historia. Estoy tranquila, todo en orden, hasta que aparece él. Entonces, algo dentro de mi cuerpo se dispara. Son como señales inconscientes, pero presentes. Y tan presentes. Si se dieran cuenta de todos los mensajes que le estoy enviando voluntariamente, no quiero empezar. Ahora solo transmite el 7% del mensaje. El tono de voz, un 20-30%. Y el lenguaje corporal, un 60-80%. Conclusión, casi el 93% del mensaje es comunicación no verbal. ¿Eso? Algo. Sí, su presencia me estresa. La adrenalina recorriendo mi cuerpo, el corazón acelerándose cada vez más y... No, lo que faltaba. Empiezo a sudar. Mi cerebro activado el sistema nervioso autónomo, por eso me comporto de este modo tan incontrolado. Un caso de mundo, pero qué tonterías digo. Pasa otro, que se iba en el mundo. Pero vamos, qué vergüenza, por favor. ¿Cómo puedo llegar a decir estas tonterías? Que no me mira ahora que estoy como grande. Hablando. No. El humor es una reacción involuntaria. Esos diminutos vasos sanguíneos de la cara y hacen dilatado para reaccionar. Dicen que se activan en una situación de alerta. De aquí que necesitemos más oxígeno en la cabeza, para pensar. Aunque también dicen que el rubor es una mezcla extraña entre vergüenza y ganas de despertar. Vamos, con estos colores os aseguro que no paso desapercibido. Sí, un poco. Ah, bueno, pues a ver. Pero qué tope me pongo con su presencia, ¿será posible? ¿Y por qué me empieza la voz ahora? Y su mirada, mírala, te quiero. Y mírame, qué nerviosa estoy. Otra vez el estrés me está jugando la mala pasada. Nerviosismo, temblor en las manos, confusión, torpeza, son síntomas de estrés ante una situación comprometida. Sigo siendo incapaz de mirarle. Nuestro sistema visual es el que está más conectado con nuestras emociones. Cuando queremos camuflar una emoción, nuestra mirada se descoordina y los músculos oculares se perturban. Como dicen por el libro, una mirada vale más que 1000 palabras. Hola. No voy a resistir. Esta vez no subo con él, que me ruborizo y no hay forma de entablar una conversación decente. Sosiego, no me abandones ahora. Se me están dilatando las pupilas. Y no es por la esta vez no.
dentro del extensor la luz no cambia. Eso es que me está prestando atención. Sí, me está prestando atención. Está interesado por mí. Aquí no hay nadie más, ¿verdad? Es muchísima comunicación y sincera, no es la verdad falsa. Mira cómo se le levantan las mejillas y los músculos articulares de los labios bien tensos. Me mira a los ojos, mirada franca y directa. Y qué lindas patas de gallo tiene. Me estoy enamorando. Y ¿por qué me mira así? Y tú dices que el lenguaje ocurre solo cuando impera la ley. Utilizo lo del sistema de leyes como una manera de referirme Al contrato social. En mi disciplina, la antropología social, tenemos un concepto que denominamos cultura simbólica. Sea. Pero a menudo no se entiende lo que queremos decir. Algunos creen que nos referimos al lenguaje, por ejemplo. Pero la cultura simbólica va mucho más allá del lenguaje. Para explicarlo siempre recurro a la siguiente metáfora. Imagínate que estás en una gran ciudad, como por ejemplo Barcelona, y estás conduciendo un coche en el que tienes instalado un equipo electrónico fantástico, con el intermitente izquierdo, el derecho, los faros, las luces de posición y de cruce, y luego todas las señales viales. Todo es muy sutil, pero es una manera de indicar a dónde va cada estado. Y si conduces un camión enorme, deberás detenerte con un semáforo en rojo, igual que si conducieras un pequeño Volkswagen. Pero ahora imagina que el sistema de leyes dejara de funcionar. Imagina que fallaran los semáforos y llegaras a una intersección muy grande. ¿A dónde irías? ¿Cómo te moverías? Sería un caos. Sería un caos. De repente los intermitentes no sirven para nada. Todas tus pequeñas señales electrónicas son una pérdida de tiempo. Y ahora si conduces un vehículo grande, tal vez tengas mejores perspectivas que si conduces un vehículo pequeño. Y a no ser que quieras quedarte en la cruz de varias horas, será necesario asumir riesgos y tendrás que retar a los otros conductores a que se arriesguen a colisionar. Y si no te importan demasiado los demás, probablemente ganen. Chris, lo que está diciendo es que el lenguaje solo surge cuando ya existe previamente un contrato social. Los semáforos tienen que funcionar, y si los semáforos funcionan, entonces todo el potencial que tenemos para expresarnos con palabras se libera. Pero en el mundo real no hablamos de conducir por la izquierda o por la derecha, ni de vehículos, ni de semáforos. Hablamos de algo mucho más fundamental. Y la causa más fundamental que puede provocar un atasco en los monos, en los simios y los humanos es el caos sexual, el conflicto sexual. Lo más importante es el conflicto sexual. Así que la reglamentación, el código de reglas, deben aplicarse ante todo aquello que es más difícil de controlar. Y no hay ningún instinto más poderoso y en cierto modo incontrolable que el instinto sexual. El sexo. Si no se puede controlar ese instinto, no se puede controlar nada. Ya. Entonces hablemos de eso, porque es cierto lo que dices. En el ámbito sexual, tanto el conflicto como la cooperación son endémicos y muy fuertes los dos, ¿no? Exacto. Muy fuertes. Pero ahora ya tenemos el lenguaje, porque hay algún tipo de semáforo por ahí, algún tipo de confianza mutua, de entendimiento o lo que sea. Veamos ahora qué sucede al abordar el conflicto sexual. ¿Se siguen acatando las normas? ¿Hay semáforos para nosotros en este ámbito? Sí, sin duda. Hay semáforos enormes. Lo llamamos sistema de parentesco, lo llamamos el tabú del incesto, lo llamamos el respeto a la suegra, lo llamamos valores familiares, lo llamamos, no lo sé, el compromiso en el matrimonio. Tenemos unas reglas muy estrictas en todos estos aspectos. Por supuesto, no siempre funcionan. Pero tanto si eres un hombre o una mujer, si tu pareja te engaña, si se acuesta con otra persona, vaya, realmente afecta a vuestra manera de hablar el uno con el otro. Y eso significa que, a no ser que lo arregléis, no estaréis en una buena predisposición para el diálogo. Pero también significa que cuando uno está en esa situación, quizá las mujeres lo sientan más que los hombres, en algunas circunstancias,
Las palabras no le dan. Si el hombre dice algo así como, lo siento, cariño, no pasará nunca más. No, 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 no. Ella necesita una señal fiable, algo más sólido, antes de restablecer la confianza y la buena comunicación. O sea que incluso en el campo más violento y endémico, más lleno de conflicto como son las relaciones sexuales, tenemos estos semáforos enormes. Lo que digo es que las palabras no sirven de nada. Las palabras, el lenguaje, no sirven para que la gente esté en una buena predisposición para el diálogo. Y si no es así, si la confianza ha desaparecido, volver a ganarse la confianza de alguien requiere algo más poderoso que las palabras, que son demasiado endebles. Todos sabemos que las palabras no cuestan. La distancia entre el ser humano y las máquinas es cada vez más estrecha. El famoso informático Jeff Caupin, inventor de la Palm, ha creado un ordenador que funciona como la corteza cerebral. La compañía californiana Numenta ha lanzado una sorprendente tecnología informática que permite a los ordenadores aprender, reconocer imágenes, comprender una lengua, moverse con facilidad en un entorno complejo e interpretar los datos adquiridos de la misma forma que lo hace el cerebro humano en el proceso de pensamiento. La tecnología se ha desarrollado imitando el funcionamiento del neocórtex cerebral. Esta región es una de las áreas más evolucionadas de la corteza del cerebro humano y constituye la capa neuronal que recubre los lóbulos prefrontales y frontales. Esta tecnología proporciona una base para resolver muchos de los problemas de la informática, como el aprendizaje o la capacidad de reconocimiento de los ordenadores. Tras estudiar unas imágenes enviadas por la nave Mars Odyssey, científicos de la NASA creen haber descubierto 7 cuevas en la superficie de Marte. Es la primera vez que se observan estructuras de este tipo. Las posibles cavernas están situadas en las laderas del volcán Asia Mons y son de una profundidad tal que sus suelos generalmente no se pueden ver por sus aperturas. Según los investigadores, el posible descubrimiento de cuevas en Marte es muy significativo. Las cavernas podrían ser las únicas estructuras naturales capaces de proteger a formas primitivas de vida del efecto de los micrometeoritos, la radiación ultravioleta, el destello del Sol y las partículas de alta energía que bombardean la superficie del planeta. La Mars Odyssey registró lo que parecen ser las claraboyas en sus entradas, que tienen entre 100 y 250 metros de ancho. Los científicos calculan que las cuevas podrían extenderse de 73 a 96 metros bajo la superficie. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en nuestro país. Científicos de Estados Unidos han sintetizado una molécula que en el futuro podría ayudar a diagnosticar la posibilidad de sufrir un infarto con exactitud. Una de las principales causas del infarto de miocardio es la oclusión de las arterias por el colesterol y las células inflamatorias de las placas de ateroma. A partir del colesterol bueno o HDL, los científicos han diseñado una molécula capaz de introducirse en estas placas. Le han añadido gadolínio, un metal que se localiza fácilmente en el organismo con una resonancia magnética. Los experimentos realizados en ratones con esta molécula han permitido detectar las placas y medir la cantidad de colesterol en su interior. De aplicarse en humanos, se podrían diagnosticar los infartos de miocardio y tomar las medidas necesarias para evitarlos, además de evaluar la eficacia de tratamientos cardiovasculares a tiempo real. Durante 40 millones de años, un grupo asexual de microorganismos ha evolucionado hasta formar casi 400 especies. Este hallazgo cuestiona lo que hasta ahora se creía esencial para la aparición de nuevas especies, la reproducción sexual. Los mamíferos deloides son un grupo de microorganismos acuáticos formados únicamente por hembras. Se multiplican por partenogénesis, produciendo huevos con un material genético idéntico al suyo. Un equipo internacional de científicos ha analizado secuencias del ADN de estos organismos y la morfología de sus mandíbulas. Según sus observaciones, los rotíferos se han diversificado en especies diferentes al adaptarse a las distintas condiciones ambientales en las que encontraban su alimento. Por ello, afirmar que las variaciones genéticas y morfológicas de los organismos asexuales no se producen al azar. Son fruto de la selección divergente, el proceso evolutivo que explica la formación de especies en organismos sexuales. El
niño empieza jugando y es el juego el que le conducirá poco a poco a construir su modo de comunicación y su comportamiento en sociedad. Pero ¿qué sucede si en la primera infancia aparecen dificultades o alteraciones del lenguaje, problemas en la comunicación? Será más difícil practicar el juego y, por lo tanto, desarrollar sus aptitudes de intercambio con sus padres, con los otros niños. Antes estábamos muy desconectados, no lo podías abrazar, ahora sí, no te miraba a los ojos, te ignoraba, a los niños no, si los miraba de lejos, ahora puede estar junto con ellos. Si la comunicación no aparece sola, el juego la acabará provocando. El juego es la base de los aprendizajes, de todos los aprendizajes que el niño va a adquirir a lo largo de su vida. Usamos el juego como herramienta, primero diagnóstica también. Cuando un niño presenta dificultades en el lenguaje o en la comunicación, muchas veces también presentan dificultades en el juego simbólico. Esto, una vez observado, usamos este juego como herramienta terapéutica. Pero no sirve cualquier tipo de juego. Hay niños que tienen un juego más estereotipado, menos elaborado, ¿no? No es lo mismo coger los animales de la selva y ponerlos en fila que organizarme una selva o organizarme una granja, ¿no? Nuestra función, ¿cuál es? Es sacar al niño de este juego repetitivo y estereotipado y buscar que haga un juego mucho más elaborado, que esto quiere decir también que vamos elaborando también sus capacidades, ¿no? Que a nivel cognitivo y a nivel de lenguaje también se va desarrollando. Según la dificultad del niño, se jugará de una forma o de otra. Según la problemática del niño, usamos un tipo de juego u otro. Cuando hay un niño pues, quizá más desconectado, que le cuesta más comunicarse, mirar los ojos, usamos un juego más de masaje, de juego de falda, un juego más de contactar con la mirada, de buscar esta relación que está rota o no acaba de estar bien elaborada. Cuando nos encontramos con un niño un poco más, que las dificultades están más puestas en la elaboración del lenguaje o que presenta dificultades cognitivas, usamos como herramienta de trabajo el juego simbólico, el juego de disfrazarse, de ponerse en el lugar de otro, el usar los coches, las muñecas, de dar de comer, todo este juego que lo ayuda a elaborar el pensamiento, a estructurarse y a la vez a desarrollar el lenguaje y a desarrollarse como persona. Y el logro es el trabajo de varios para que el juego haga su efecto. Ahora, con la logopeda Marta, la comunicación, al hacer las sesiones, aunque no habla, se comunica, nos mira, nos reclama y entonces ella nos enseña cómo llegar al niño para que él nos busque a nosotros. Que un niño no tenga lenguaje verbal no quiere decir que no nos esté comunicando algo. Las sesiones de padres, la finalidad que tienen es que contacten bien con la mirada, que lleguen a poder comunicarse, que lleguen a poder abrazarse. Y el logro es juntar en la misma pista juego, aprendizaje y terapia. Ya sé, tú les estás diciendo a los demás especialistas en el lenguaje que sí, que los tienes son. Muchachos, nos veremos mañana. ¿Qué, muchachos?